el día de reposo y el sacrificio continuo. Mas el día del sábado, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. Es el holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Estoy convencido, hermanos, de que gran parte de nuestra decadencia espiritual, de nuestra falta de esfuerzo por las cosas de Dios, están ligadas a nuestro quebrantamiento del día de reposo. Se ha insistido mucho o se ha hablado lo suficiente, podríamos pensar, pero aún así no hemos logrado guardar el día del Señor de tal forma que podamos estar en comunión con Él, en pensamiento, en palabra, en cuerpo, en todo nuestro ser. Sé que podrían pensar, ¿por qué insiste tanto en el día del Señor? ¿Alguna vez les conté a ustedes o a alguien más de aquello que le preguntaron a Modi acerca del nuevo nacimiento? ¿Por qué, señor Modi, usted siempre habla del nuevo nacimiento? Lleva 1 mes hablando del nuevo nacimiento. A lo que él respondió: porque os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué hablar tanto del día del Señor? ¿Por qué insistir tanto en el día de reposo? Bien, porque hasta ahora no hemos aprendido a guardar el día del Señor. En la mañana hablábamos de aquel sacrificio continuo que se tenía que realizar sin interrupción alguna y que bajo ningún motivo debería de suprimirse, aún en el día de reposo. Tal sacrificio debería realizarse, pues fue dado bajo el mandato expreso de Dios. Ello, decíamos, representaba la comunión de Dios con su pueblo, del pueblo con Dios. Ello representaba la obediencia fiel, la disposición del pueblo a sujetarse a la ley de Dios, y ellos, en este caso los sacerdotes, deberían de estar apercibidos y atentos para que cada día este sacrificio pudiera hacerse. La comunión no es solamente en un sentido, es simétrica. Es de nosotros hacia Dios, de Dios hacia nosotros, de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia Dios. Es una actitud recíproca. Es como si el Señor dijera: mi presencia será perceptible para ustedes. Hagan estos sacrificios todos los días. Es símbolo de su obediencia y yo me manifestaré constantemente entre ustedes, pues la verdadera comunión con Dios no tiene intervalos. La verdadera comunión con Dios no es intermitente. A veces se prende y a veces se apaga. Porque aunque a veces así parece por nuestro pecado, la presencia de Dios en nosotros no es intermitente. El Espíritu de Dios no viene por la mañana a poseernos el domingo, y entonces el domingo por la noche se va y vuelve el martes o el miércoles. No, Él prometió que habitaría en nosotros. El apóstol decía que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio continuo. O sacrifiquemos a Dios u ofrezcamos a Dios sacrificios del corazón siempre. Y puesto que la presencia de Dios es permanente, ya no entre, sino en nosotros, nos posee, nos toma para sí, y nuestro cuerpo ahora es su tabernáculo, y esa presencia debe de ser atendida con sacrificios continuos del corazón. La repetición de varias leyes anteriormente decretadas que se hacen en este capítulo era oportuna y necesaria, no solo por su importancia y el frecuente descuido de ellas,
sino porque se había levantado una nueva generación después de la primera institución de dichas leyes y porque los israelitas estaban por asentarse en la tierra a donde el Señor les había prometido llevarlos. Y deberían de observarse aquellas ordenanzas allá también. Mas en la ley del sacrificio continuo debemos de ver que hay algo extra, por decirlo así. Y eso tenía que ver en el día de reposo. En el día de reposo no solamente se sacrificaba el cordero en la mañana y el cordero en la tarde, como todos los días, sino que en el día de reposo, el día del Señor, se añadía algo más, algo extra, un sacrificio más, aparte del sacrificio continuo que tenía que hacerse en el día de reposo, a más del primero que ya estaba establecido. Esto tiene sentido. Las libaciones entonces en el día sábado no solo se ofrecían los 2 corderos ya mencionados, sino otros 2 con libaciones también. Entonces, a la mañana se ofrecería 2 corderos y a la tarde 2 corderos, solo en el día del Señor. Ustedes podrían preguntar, ¿y eso qué significa? Pues mucho. ¿Cuál es la razón de todo esto? Pues que el día del Señor es un día especial. El día de reposo es un día especial. Todos los días deberían ofrecerse los sacrificios continuos, pero en el día de reposo debería de hacerse algo que mostrara que ese día era único, que era señalado, que era singular, que era apartado o diferente o aún mejor que los otros días. En el día de descanso, de reposo, dedicado a la adoración, el día de reposo era un día especial para el pueblo y adoración que conmemoraba tanto la creación, según Éxodo 28 al 11, y la salida de Egipto, Deuteronomio 5, 12 al 15. Debido al significado de este día especial, solo era natural entonces ofrecer sacrificios adicionales. Hay algo en las cosas que Dios considera especiales, o aquello que Él considera como algo mejor, y su día es algo especial hasta el día de hoy. Lo fue entonces y lo es ahora. Mas en ese tiempo, si el holocausto continuo simbolizaba la presencia continua de Dios entre su pueblo y el día sábado se debería dar el doble, entonces hay algo único que tiene este día de reposo, santificado desde la creación, hecho por causa del hombre, para el hombre, pero que tiene que ver con nosotros. Bien, lo primero es que el creyente debe ofrecer sacrificios continuos a Dios, porque cada creyente ha sido tomado por Dios como suyo, puesto que Dios lo libertó de la casa de pecado, de la casa de servidumbre, cuando servía a la carne, y con el poder del Espíritu le hizo nacer de nuevo, dándole esperanza de vida eterna. Por esa obra de Dios, la presencia de Dios es permanente. Por lo tanto, los sacrificios tienen que darse constantemente. Las palabras de Cristo, como habíamos mencionado, y vendremos a Él y haremos con Él morada, tiene un efecto aún más profundo que su presencia entre el pueblo, porque ahí se dice, y habitaré entre vosotros, pero el Señor dice, y habitaremos en aquel, o en Él, o de manera más personal, en ustedes. Entonces vemos la diferencia de estar entre alguno y estar en alguno. Alguien puede ser tema de conversación entre alguno, pero estar en los pensamientos de alguien es diferente. Así pues, todo hijo de Dios debe de estar al pendiente de esto, de ofrecer sacrificios a Dios tarde y mañana,
y sacrificios de adoración. Debe de acordarse que habiendo sido librado, debe de tener una actitud de agradecimiento, porque no solo nos salvó, sino que quiere estar y anhela estar con nosotros. Bien podría decir el Señor: ofreced sacrificios en reconocimiento, pero yo no estaré entre ustedes. Bien, ya los saqué de la tierra de Egipto, ahora ofrezcan, yo estaré de lejos. No, entre ustedes, en la gracia, el Señor se goza en condescender con los hombres y habitar en ellos. ¿Qué podemos entonces nosotros entender de todo esto? Si Él está en mí, si Él está en ti, oh hermanos, que nunca falte el sacrificio continuo que debemos hacer en reconocimiento a nuestro Dios. Todos los días. Pero viene algo mejor. Porque en segundo lugar, así como en Israel, así nosotros, en el día de reposo debemos de dar algo más. Más que lo que ya damos o hacemos, lo que podríamos considerar el sacrificio continuo. Piensa en los sacerdotes israelitas. Se levantaban temprano el primer día de la semana, ofrecían el sacrificio. En la tarde hacían lo mismo. El segundo día se levantaban y ofrecían en la mañana y ofrecían en la tarde. El tercer día hacían lo mismo, habiendo procurado los corderos sin tacha ni defecto. Pero cuando llegaba el sexto día, estoy seguro que se apresuraban a buscar no 2, sino 4 corderos sin tacha y sin defecto que deberían de ofrecer el día de reposo. 2 a la mañana con sus libaciones y 2 por la tarde con sus libaciones. Nosotros podríamos tratar de hacer algún tipo de comparación y decir: en el día del Señor, ¿qué serían nuestros sacrificios continuos? Esto es lo que ya estamos acostumbrados a hacer. Pues podríamos decir que sería venir a la escuela dominical, considerando que estuviéramos en el templo o ahora en casa, hacer la escuela dominical, participar del culto de adoración y de la tarde. Bien, dice alguien, eso es el sacrificio continuo como parte de las cosas que hacemos comúnmente. Pero hermano, es el llamado de Dios a que estemos muy cerca de Él, como dice el himno, cerca, más cerca, que estemos cerca de Él todos los días de nuestra vida. Pero el día del Señor debe haber algo extra. Nosotros hemos llegado al punto de acostumbrarnos a las cosas que hacemos en el día del Señor, como matar el cordero por la mañana y por la tarde, y suponer que ya hicimos el sacrificio normal. Pero acuérdate, en el pueblo de Israel había algo extra, algo diferente, algo más. En ese sentido, consideraría que esos 2 corderos de más que se daban en el día del Señor bajo el mandato de Dios, podría ser nuestra contemplación del día del Señor en meditación, en reflexión sobre cómo guardamos ese día y cuánto amamos ese día, si nos deleita o nos pesa, si nos atrae o no, si el amor está presente al guardarlo o es una mera costumbre. Porque considero, hermanos, que cuando hacemos el sacrificio continuo en el día del Señor, pensamos que ya es suficiente. Por lo menos alguien lo ha dicho, pero pensado más de uno. Te levantas quizás pensando, bueno, hoy solo voy a ir por la mañana. O no, mejor iré solo por la tarde. Estoy muy cansado, me cansé ayer. Pero incluso en el mejor de los casos, nos hemos acostumbrado a venir, o ahora en casa, nos levantamos, hacemos la escuela dominical, hacemos el culto de adoración, el de ayuno y oración cada primer
domingo de mes y el culto de la tarde. Y entonces pensamos, ya guardamos el día del Señor, ya ofrecí el sacrificio de la mañana y el de la tarde. ¿Y cuáles son los 2 corderos extra, hermano? Solo considera el día del Señor bajo esta circunstancia. Tenemos hora de escuela dominical, hora y media de culto de adoración. Creo que es un poco menos, ya son 3 horas. Y 1 hora del culto de la tarde son 4 horas. ¿Te das cuenta? A veces ese es el tiempo que nos tomamos para una comida. Desayunamos en 1 hora, a menos que andemos a prisa. Pero cuando terminamos el culto de la tarde, tenemos tantas horas donde comemos y eso y demás. Y parece que ahí el día pasa a ser para nosotros. No estoy diciendo que no coman o que no comamos, pero estamos hablando de 4 horas casi por regla que ofrecemos en el día del Señor. Alguien dirá, bueno, hermano, ¿y las sociedades? Otra hora, 5 horas. Esos son los sacrificios continuos. Pero el día del Señor es señalado y es especial. Y algo tiene que haber de especial que hagamos ese día, hermanos. Tenemos que ver que si de verdad lo estamos haciendo así. Considero que cuando hacemos el sacrificio continuo en el día del Señor, pensamos que es suficiente. Oh, ya fui en la mañana, oh, ya fui en la tarde, oh, ya estuve todo el día en la casa de Dios, estoy tan cansado que el próximo domingo a lo mejor ni vaya. Y siendo esto así, no estás dando ni siquiera el sacrificio si es que faltas, porque muchos hacen así, vienen en la mañana o en la tarde. Imagínense, si esa fuera nuestra ofrenda en el día del Señor, el Señor nos hubiera aniquilado. O en su defecto solemos decir, bien, fui a la escuela dominical, fui al mediodía, fui en la tarde, ya guardé el día del Señor, en lo absoluto lo estamos guardando. Estamos muy lejos de poder guardarlo como deberíamos. Si eso es lo que pensamos, creo que nos falta enderezar nuestro pensamiento. Es parte de, pero no lo es todo. Porque vean lo que sucede hoy en día en las iglesias. Los muchachos, incluso adultos, se proyectan hasta en el día del Señor para cosas del mundo. Van al templo, quieren tranquilizar su conciencia por lo que van a hacer en la noche o en la tarde. Vienen a la escuela dominical, vienen en la tarde, en el culto del mediodía y después del culto de la tarde se van al cine, se van a distraerse, a entretenerse. Eso es guardar el día del Señor. Eso es dar un sacrificio continuo y dar un sacrificio extra en ese día que es tan apreciado y tan amado por nuestro Dios. Pienso que no. Pienso que no. Hay personas que en el día del Señor se dedican a fiestas, a convivios. Y no es el día del Señor así guardado. ¿Cómo es entonces algo extra? ¿Cómo sería en nuestra forma de adorar a Dios esos 2 corderos extras que el pueblo ofrecía en el día de reposo? Primero, considero que para empezar debería ser levantarnos con gozo. ¿Será, hermano? Totalmente. Acuérdate cuántos días del Señor te has levantado de mala gana. Te has levantado con pesadez. Te has levantado con ira. Te has levantado con enojo. Te has levantado sin ganas de venir por los pleitos que tenías con tu mujer o con tu marido. Ustedes, hijos, ¿cuántos días del Señor se han levantado sin ganas de venir solo porque se durmieron tan tarde distrayéndose en el mundo y no tuvieron ganas por el sueño que tenían? Si no te levantas con gozo en el día del Señor, ¿cómo has de celebrar el día del Señor en casa? ¿Cómo?
Ahí comienza todo. Eso es hacer algo extra porque nos acostumbramos a hacer las cosas como sea. No importaba nuestra actitud, no. Comenzar con gozo, con disposición. ¿Cómo se manifiesta la disposición en el día del Señor? Yo preferiría no desayunar y prepararme con gozo y alegría antes que tomarme un montón de tiempo, porque muchos llegan tarde por eso, porque no estuvo el desayuno a tiempo y le echan la culpa a la mujer o la mujer al marido. Y entonces no hay disposición. No hay disposición. Levantarse así y con interés, con pensamientos justos y rectos en cuanto a este maravilloso día. Prepararnos oportunamente, tener todo listo a tiempo, llegar a tiempo y esperar a que comience todo, no llegar a las carreras como tanto pasa. Era el colmo cuando muchos llegaban a la casa del Señor tarde y con una actitud como si estuvieran haciéndole un favor al Señor al haber ido a su casa. Ahora que estamos en nuestros hogares, lo ideal sería prepararnos con tiempo. Sabemos que es a las 10, antes de esa hora, estar listos, tranquilos, quietos. Porque esa es la forma que le estamos marcando a nuestros hijos. Prepararnos a tiempo, porque aunque no estamos en la casa del Señor, igual tenemos que guardar el día de reposo y dar un sacrificio extra ese día. Esperar, deseando que todos tengan el mismo sentir. Dar ese sacrificio extra es venir ante su acatamiento con regocijo, desear estar con el pueblo de Dios cuando aquí o en casa con los suyos, el padre gozándose de que sus hijos estén ahí, los hijos alegrándose de que sus padres los llamen a la adoración. Es estar buscando, estar concentrado en todo cuanto se hace. Me temo que hay muchos que como están en casa comienzan tarde y algunos ni hacen todas las actividades. Pero ¿cómo las van a hacer, hermanos? ¿Cómo las van a hacer si no están dispuestos a sacrificar algo extra en favor de la gloria de nuestro Dios? Es que cuando termina todo lo que hemos establecido, meditar, hablar, reflexionar al respecto sobre todo lo que oímos, lo que cantamos, lo que leímos, que pocas veces se hacen, porque nuestras conversaciones al salir de la casa de Dios o al terminar las actividades en nuestros hogares es hablar de cada cosa. Yo el primero, de mundanalidades, de vanidades, de torpezas, de cosas que si tuviéramos un poquito más de entendimiento nos daríamos cuenta que esto ofende también al Señor. Hablamos de cosas del mundo, de nuestros pasatiempos, cosas sin sentido. Nos ponemos a hablar del fútbol, de las cosas como esas, en lugar de reflexionar y pensar en las cosas que el Espíritu habla a nuestro corazón. Ese es el sacrificio extra. Es el sacrificio extra en el día del Señor. El holocausto que se quemaba era todo para Dios y este día debe de ser todo para Dios. Procurar guardarlo lo más que se pueda. Qué difícil, en qué difícil situación nos encontramos. ¿Cuántas cosas hay que nos impiden ofrecer este sacrificio extra? Cuando salimos por la noche, llegamos a casa y comenzamos a hacer cosas que quitan todo lo que hicimos o las pocas horas que invertimos en el día del Señor. Y entonces todo lo que hicimos se torna nulo por la forma en que hacemos las cosas. ¿Cuánto nos falta para el sacrificio continuo y aún más para el sacrificio extra en el día del Señor? Lo cual rogamos que Dios nos perdone. Debo decir una cosa más, hermanos, acerca del día del Señor y los sacrificios continuos. Considero que la falta de sacrificios continuos en la vida cotidiana de los hombres y aún más en el día del Señor
merma por mucho y en extremo nuestra vida espiritual para dejarnos con el suficiente aliento y pensar que estamos bien, que no pasa nada si participo de una forma o de otra y no tengo intenciones de buscar al Señor de una forma diferente. Vean con cuánta complacencia vienen y dan algo al Señor o allá en casa y terminan como si le hubieran hecho un favor al Señor de estar en su presencia. Y terminamos como si fuera algo que nos causa muchísimo estrés el estar en la presencia de Dios. Pero es verdad que quien no da nada al Señor en la semana, menos dará en su día. O cuando mucho se conformará con los horarios establecidos. Y nosotros no somos de los que digan, es suficiente, aquí acaba todo, o ya cumplimos, porque sabemos que eso es abominación al Señor. Ay, hermanos, la ley era muy pesada, pero cuando pensamos en la obra del Espíritu, nos damos cuenta que las cosas de Dios y las aplicaciones espirituales que obtenemos de estas cosas que se impusieron al pueblo de Israel son en beneficio nuestro. Te pregunto, hermano, mas el día del sábado, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, es el holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo. Te pregunto, ¿crees que estás guardando el día del Señor, habiendo ofrecido sacrificios continuos en la semana y ofreces sacrificios continuos el día del Señor y algo más? Deberíamos de volver a la forma de los viejos cristianos, de los tiempos antiguos, de nuestros antepasados en nuestra denominación, donde procuraban guardar el día del Señor más concienzudamente. Hoy varios de ustedes ya lo quebrantaron. Hoy varios de ustedes no tuvieron sus pensamientos en el día del Señor. A veces me pregunto, ¿por qué el Señor no simplemente nos destruye? ¿Por qué no simplemente acaba con nosotros? Porque es paciente y porque nos llama a cambiar nuestra forma de vida. A manera de conclusión, les podemos decir que no se conformen, que vuestro corazón sea motivado por el Espíritu de Dios. Y entonces a partir de ahora, centremos todo nuestro ser en este magnífico día santificado por Dios mismo. Todo nuestro ser enfocado a ello. Sí, porque incluso en la mesa donde comemos los alimentos en ese día, aún ahí podemos dar gloria al Señor como un sacrificio extra en el día de reposo. Que Dios nos ayude a entender esto. Sacrificios continuos, el día del Señor, algo más, porque Él es digno, porque Él es digno. La gloria para Él. Amén.